Entonces espero que hayan pasado una muy buena semana y pues que sigan adelante en la obra que el Señor les ha encomendado. Es un gozo poder estar aquí con ustedes nuevamente. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. El Señor había puesto traer para acá con ustedes, compartir con ustedes dos mensajes y no estaba seguro si cuál iba a compartir primero y algunas veces hasta el Señor, cuando está uno ya detrás del púlpito, cambia el mensaje a otro. Pero voy a pedirles un favor, porque averigüé hoy en la mañana a ver si alguien tenía. Pero si recuerdan, para la tarde, si alguien tiene un lápiz nuevo, sin punta, y un lápiz ya usadito, con punta, es para una ilustración. De una vez se los dejo como la inquietud, que es lo que irá a hacer el pastor Chavarría. Entonces, si quieren saber, vengan. Y también, si alguien, no necesito 20 lápices, pero es mejor tener 20 lápices que ninguno. Así que no se confíen de que no, alguien lo va a traer. Que no hagamos como esa canción que alguien supo que alguien cumpliría y al final nadie cumplió. Pero si quieren saber qué es, entonces vengan, porque en la tarde vamos a estar hablando acerca de esto. Pero vamos a abrir entonces nuestras Biblias en el libro de Mateo capítulo 26. Y el énfasis va a estar en el versículo 74, Mateo 26 y el versículo 74. Dice así: entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces, cuando nosotros estudiamos el contexto, hay un dicho que dice: un texto sin contexto es un pretexto. Nosotros podemos sacar un versículo de su contexto y torcerlo para que prácticamente diga lo que nosotros queremos que diga. Por eso es importante, cuando estamos compartiendo la palabra de Dios y cuando la estamos leyendo, cuando la estamos comiendo, poder comprender el contexto de en dónde es que se encuentra este pasaje, qué es lo que estaba diciendo. Entonces, vamos a leer la sección del versículo 30 al versículo 35 de Mateo capítulo 26, para poder tener un mejor contexto. 30 al 35 dice así: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Voy a hacerles una pregunta, si alguien la sabe, por favor, respóndala. ¿Qué acababan de hacer? Dice que cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Qué es lo que acababan de terminar que cantaron el himno? La cena del Señor. Pero realmente era la última Pascua y la primera cena del Señor. Recuerden entonces que cuando Jesucristo celebró esta última Pascua, ya habló del nuevo pacto y empezó a darse la celebración de la cena del Señor. Muy bien, entonces vamos a tener esto presente. En el versículo 32 dice: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo. Pedro tenía una característica que podía ser buena, pero que en muchas ocasiones era negativa. Él se apresuraba a hablar.
Y cuando nosotros nos apresuramos a hablar, generalmente metemos la pata, ¿verdad? Generalmente cometemos errores. Por eso es que la Biblia dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Prontos para oír, tardos para hablar y tardos en airarse. Pedro acababa de oír del maestro: todos vosotros ¿qué? Os escandalizaréis. E inmediatamente Pedro dijo: Señor, los hermanos de la Iglesia Bautista Sublime Gracia, todos se van a avergonzar de ti, pero yo no. Yo voy a ser el único que no me voy a avergonzar de ti. ¿Qué nos muestra esto? ¿Qué había en el corazón de Pedro? ¿Ah? Orgullo. ¿Cómo se me ocurre a mí decir, Dios, todos los hermanos de la Iglesia Sublime, Bautista Sublime Gracia van a hacer esto, menos yo no? ¿Cuál es la única motivación por la cual yo pueda decir algo así? Por orgullo. Pero es que era San Pedro. San Pedro es solamente porque fue santificado por el Señor, pero Pedro era tan pecador como lo éramos nosotros. Tenía tantos defectos como los teníamos nosotros, porque Dios no utiliza a los que son perfectos, porque solamente hubo uno que no conoció pecado. ¿Quién? Jesucristo. Los demás somos pecadores que necesitamos todos los días la misericordia del Señor. Entonces Pedro inmediatamente se sintió aludido y quiso decirle al Maestro de Maestros, al Señor de Señores y al Rey de Reyes que se había equivocado, que sí, que todos los demás se iban a escandalizar, pero él no. Yo no. Y Jesús le dijo, ¿a quién? A Pedro. Ya, específicamente le dijo a Pedro: con que todos los hermanos de la Iglesia Bautista Sublime Gracia se van a escandalizar y tú no. Ahora sí voy a hablar contigo, Pedro. De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Yo me imagino el orgulloso corazón de Pedro diciendo: te voy a demostrar, Jesús, que conmigo te equivocaste. Te voy a demostrar que yo soy diferente. Y te voy a demostrar que soy un hombre de palabra. Y puede que Pedro tuviera buenas intenciones. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? El que cree estar firme, mire que no caiga. Porque nuestra firmeza no va a depender de nuestras fuerzas, nuestra firmeza va a depender de nuestra dependencia de Dios. De aquí vamos entonces a pasar al versículo 69. Esto es por asunto del tiempo. Continuaron pasando la traición, el arresto de Jesús, pero por el tema que estamos hablando, entonces en el versículo 69 se retoma nuevamente el tema de lo que había pasado con Pedro, que había dicho: los demás se van a escandalizar, menos yo. Puedes estar seguro de que yo no me voy a avergonzar de ti. Entonces en el versículo 69 al 75 continúa la historia. Dice así: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con el Galileo. Muy bien, ahora sí, Pedro, ya vas a tener la oportunidad de demostrar que todos los demás se escandalizaron, pero tú no. Y de hecho, todos los demás habían huido. Hay que dárselo. Pedro fue el único
junto con Juan, que tenía un conocido, pero era el que estaba allí viendo lo que estaba pasándole a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces una de las mujeres no era creyente que estaban sirviendo allí, dice: ¿tú no eres también de los de Jesús? Y el que dijo: jamás me escandalizaré de ti, valientemente respondió y dijo: él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices, no sé de qué estás hablando. Versículo 71. Saliendo él a la puerta. ¿Por qué? Porque ya se sintió incómodo. Lo reconocieron. Una de las mujeres que trabajaba allá lo reconoció. Eres de los de Jesús. Entonces inmediatamente, con permisito, dijo: Monchito, y empezó a buscar la puerta. Y cuando estaba saliendo, le vio otra y dijo a los que estaban allí: ¡hey! También estaba con Jesús el Nazareno. 2 veces. En inglés le dicen strike 2. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. ¿A cuál hombre? Al que hacía unos minutos o un poco de tiempo, unas horas, al que hacía unas horas le había dicho: yo no te voy a negar. Un poco después, acercándose, los que allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir, a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Hay un poquito de debate en cuanto a tu manera de hablar te descubre. Cuando yo conocí, y no lo digo como crítica, sino como una observación, cuando yo conocí a la familia Arjona, hace ya muchos años, tal vez unos 15 años, no sé, 18 años, me llamó la atención porque el hermano no habla como estereotípicamente hablan los argentinos, pero la hermana sí. Yo cuando oí a la hermana hablar, así, es argentina. Pero el hermano Arjona no habla como estereotípicamente hablan los argentinos. Hay muchos hermanos o muchas personas de México que tienen un hablado muy diferente y se les reconoce inmediatamente que son de cierta sección de México. Lo mismo pasa cuando uno habla con cubanos o cuando habla con nicaragüenses. Es una forma de hablar bastante diferente. A nosotros los costarricenses nos confunden la forma de hablar con una sección de Colombia. Y me han preguntado: ¿son colombianos? No, somos costarricenses. Por la forma de hablar. Ustedes me entienden, yo les entiendo, pero muy posiblemente que ustedes dicen: no habla como nosotros. Entonces, podría ser que lo que estaban diciendo acá era que Pedro estaba hablando de una manera con un acento un poco diferente. Pero yo soy de los que pienso que posiblemente lo que estaban diciendo era la forma en que Pedro hablaba en cuanto a las malas palabras, en cuanto a maldecir, en cuanto a su forma de expresarse. ¿Por qué? Porque después de esto dice que él empezó a maldecir. O sea, empezó a hablar como los demás estaban hablando. He hablado con diferentes hermanos de diferentes
países y me dicen, es que en mi país las personas que no conocen al Señor hablan de una manera tan soez, tan fea, tan grotesca. Yo sé que en Costa Rica también pasa, uno habla con un costarricense que no conoce al Señor y que tal vez no haya tenido la oportunidad en la casa de que le hayan corregido en su forma de hablar. Es una forma muy vulgar, muy grotesca de hablar. Entonces Pedro empezó a hablar como ellos y empezó a maldecir y empezó a decir quién sabe cuántas palabras desagradables hacia las personas y hacia el maestro. Yo no conozco a este tal por cual y yo no sé de qué están hablando ustedes mejor, y los mandó quién sabe a dónde, etcétera. Ustedes utilicen la imaginación. Pedro, el que hacía unas horas había dicho, los demás te van a negar, pero yo no. Versículo 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Lloró amargamente. Muy bien. Acababan de celebrar la última Pascua y la primera cena del Señor. El Señor compartió con ellos la carga tan pesada que tenía en su corazón. Les advirtió que todos absolutamente se escandalizarían de él. Una de las características y a la vez uno de los defectos de Pedro le impulsó a decir que aunque los demás se escandalizaran de Jesús, él jamás lo haría. En su omnisciencia, envuelta en amor y en corrección, Jesús le advierte a Pedro que antes que el gallo cantara, él le habría de negar 3 veces. La palabra escandalizar en el griego, recuerden que el Nuevo Testamento no fue escrito en español, fue escrito en griego. Este es un griego ya muerto, ya no es el mismo griego que se habla hoy en día. Pero la palabra escandalizar significa poner una trampa, hacer caer, colocar una piedra de tropiezo. Entonces conlleva la idea de hacer que alguien caiga para atraparlo. Entonces Jesucristo estaba diciéndoles, ustedes se van a encontrar en mí una piedra de tropiezo, se van a escandalizar. Entonces, el gallo cantó. Aquí en donde ustedes viven, hay veces, o tal vez ustedes tienen, alguno de ustedes tiene gallinas y gallos. ¿Ninguno? Algunos de sus vecinos tienen. ¿Les encanta oírlo a las 4 de la mañana? Nosotros vivimos en Woodstock. Básicamente estamos en el centro de Woodstock. Y la subdivisión de nosotros es una subdivisión que tiene más o menos como unas 350 casas. Entonces, estamos físicamente dentro de Woodstock, pero le pertenecemos al condado. No somos parte de la ciudad, lo cual es bastante conveniente. Los impuestos son más baratos, el agua es más barata, la corriente es más barata, porque no vivimos dentro de la ciudad, sino que tenemos agua, sería cantonal, y tenemos corriente cantonal y demás. No es de la ciudad, que es más caro. Yo no sé por qué la gente quiere vivir en la ciudad cuando es más barato vivir en el condado. Pero sea como fuere, tenemos los beneficios de vivir en la ciudad sin los detrimentos de vivir en la ciudad. Pero como es ya un pueblo bastante más desarrollado, hubo años en que no habíamos oído un gallo cantar. Y resulta que unos vecinos consiguieron
unas gallinitas y un gallo. Y ahí se oye, ya en las mañanas, lejos, pero me trae recuerdos. Kikiriki, yo mando aquí. Se oye el gallo cantar. Y me trae recuerdos porque mis papás tenían gallinas y tenían gallos. Mis abuelos tenían gallinas y tenían gallos. Los vecinos tenían gallinas y tenían gallos. Los huevos, algunas veces había tanta abundancia que era... ustedes han visto en España la famosa celebración de la tomatina. Que hay tantos tomates, ¿verdad?, que se agarran a tomatazos. Nosotros casi hacíamos eso con huevos. Porque todo el mundo tenía gallinas. Entonces, no había que se venden huevos. ¿Para qué? Si no podemos ni comerlos de nosotros, que vamos a estar comprando huevos. Entonces, era una abundancia grande de huevos. Pero a mí me trae un recuerdo agradable. Ahora que oigo por allá el gallo cantando a lo lejos, recuerdo mi casa, recuerdo mis abuelos, recuerdo los vecinos. Pero cuando Pedro oyó cantar el gallo el resto de su vida, ¿ustedes creen que le traía el recuerdo de sus abuelos, o le traía el recuerdo de sus papás o de sus vecinos? Posiblemente que no. Ya Pedro nunca más volvió a oír un gallo cantar de la misma manera. Entonces, vamos a hablar. Para los otros que huyeron, los otros discípulos que huyeron, el gallo no significó absolutamente nada especial. Era el mismo gallo o los mismos gallos que cantaban todas las mañanas. Los otros discípulos no oyeron ese gallo, pues habían huido, se habían escandalizado, pero ninguno de los otros discípulos había dicho: yo no me escandalizaré. Los otros discípulos, al haber huido, quizás oyeron a otros gallos, pero Pedro oyó específicamente a este gallo que estaba cerca de Jesucristo. El gallo cantó, y esa palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetró el alma de Pedro. Y Pedro recordó lo que Jesucristo le había dicho por causa de la osadía que él había tenido en decir: los demás se escandalizarán, pero no yo. El Espíritu Santo tomó ese canto y tomó la palabra y empezó a darle convicción y a darle una transformación en la vida de Pedro para prepararlo para la tarea que Dios le iba a encomendar. Es interesante ver cómo Dios en algunas ocasiones utiliza formas espirituales para hablarnos. Podemos ver el caso, por ejemplo, de Juan. Juan estaba en la isla de Patmos y Dios le dio una revelación y escribió el libro de Apocalipsis. Pero cuando nosotros, por ejemplo, pensamos en la manera en que Dios llamó al primer rey de Israel, al primer rey humano de Israel. ¿Quién fue el primer rey humano en Israel? Saúl. ¿Y cómo fue que Dios llamó a Saúl? ¿Alguien se acuerda? Utilizó a Samuel, pero ¿cómo fue que se dio el inicio para llamarlo, para que él se convirtiera en el primer rey en Israel? ¿Nadie se acuerda? Se perdieron sus burros, ¿no? Eso. Se perdieron sus asnas, sus burros.
Se levantaron en la mañana, iban a disponerse a arar y a jalar el trigo y demás. Ay, no, papá, se escaparon las asnas, se escaparon los burros. Bueno, toma uno de los criados y va a buscarlos, no deben andar muy lejos, porque en la noche los guardamos y cerramos todo, entonces no deben de estar muy lejos. Y Dios utilizó algo ordinario, que nos quedamos varados, que nos resbalamos y se nos quebró un pie, que nos dice la persona que nos alquila la casa que vamos a tener que desocupar. Cosas ordinarias en nuestra vida. Entonces Dios puede utilizar. Dios hubiera podido decirle a Samuel: Samuel, hay un joven sumamente alto, sumamente guapo, que se llama Saúl. Quiero que vayas y lo unjas como rey. ¿Lo hubiera podido haber hecho así? Sí. Pero Dios no siempre utiliza esos medios que podríamos decir más espirituales. Dios, de hecho, muchas veces utiliza medios ordinarios para hablarnos. Esto fue lo que pasó acá con Pedro. No podremos hacer la obra que Dios nos ha encomendado hasta que el gallo no cante. Pedro tenía orgullo y había afirmado que él no se escandalizaría como los demás. Pedro necesitaba oír ese gallo para ser redarguido. ¿Qué significa la palabra redarguir? La palabra nos dice que nosotros debemos de redarguirnos unos a otros, pero es una palabra que es difícil de escribir porque tiene diéresis. Diéresis son los dos puntitos que se ponen sobre la U. Pero, ¿qué significa la palabra redarguir? ¿Alguien sabe? ¿O tiene una idea de más o menos qué significa la palabra redarguir? ¿Cómo? Ok, por ahí andamos. Reprenderse. Redarguir. Redarguir es utilizar los mismos argumentos de uno para traernos convicción a uno mismo. Entonces, nosotros resulta que nos encontramos que un hijo de nosotros salió de la tienda con algo que no habíamos pagado. Y nosotros nos lo encontramos y ¿eso de dónde lo conseguiste? De la tienda. No sabes que robar es malo y nosotros sabemos que eso es incorrecto, y resulta que en ese momento recordamos de que nosotros habíamos hecho algo y el Espíritu Santo nos redarguye, o sea, utiliza lo mismo que estamos intentando aplicarle a otras personas, nos lo aplicamos a nosotros mismos. Eso es lo que hizo el Espíritu Santo. Pedro necesitaba oír ese gallo para poder ser redarguido. ¿Redarguido de qué? De que él orgullosamente había dicho: los demás se escandalizarán, pero yo no. Muy bien, el gallo nos está advirtiendo. Nos está advirtiendo que miremos por nuestra propia vida y que nos alimentemos de la palabra de Dios y que tomemos de la fuente de agua viva. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Así vamos a poder tener fuerza para seguir proveyendo por nuestra familia y por los que nos están observando. No sé quiénes de ustedes acá si han viajado en avión o no, pero antes, cuando uno viajaba en avión, había una azafata que demostraba con una dramatización lo que se estaba explicando acerca de los medios de seguridad. Y recuerdo que una de las cosas que decía, tomaban una bolsita con el aparatito para respirar y
no estaba conectado a nada, pero ellas con su propia mano lo dejaban caer y caía el aparatito. Entonces siempre se daba la instrucción: si la cabina pierde la presión y se está empezando a perder un poco del oxígeno, toma esa mascarilla, póntela en tu boca y después ayuda a tus hijos. Porque la tendencia natural de nosotros como papás es, si hay peligro y se está perdiendo el oxígeno, nosotros como papás tendríamos la tendencia de ¿qué? Primero a nuestros hijos y después a nosotros. El asunto es que si se pierde muy rápidamente la presión y se pierde el oxígeno y yo me desmayo y mi esposa se desmaya y tenemos hijos pequeños, los hijos pequeños, ¿de qué manera nos van a poder ayudar a nosotros? No van a podernos ayudar. Entonces quiere decir que si nosotros nos desmayamos y tuviéramos hijos pequeños, los 5 nos hubiéramos desmayado. Pero si mi esposa se pone su mascarilla y yo me pongo mi mascarilla, ya vamos a asegurarnos de que nosotros no nos vamos a desmayar. Y si nosotros no nos desmayamos, vamos a poderles ayudar a nuestros hijos. Entonces, es importante que nosotros nos alimentemos espiritualmente a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos desnutridos espiritualmente, ¿cómo vamos a poderle ayudar a otras personas? No vamos a poderles ayudar a nadie. ¿Por qué? Porque nosotros mismos estamos necesitando ayuda. El gallo estaba cantando para que una vez que nosotros nos hemos alimentado, que miremos por la vida de nuestros seres queridos, pues el diablo, dice la Biblia, que anda como león rugiente y ¿quiere qué? Devorarnos. Una de mis hijas le encantaba asustar a las personas, especialmente a las gemelas nuestras. Entonces siempre andaba sigilante. Y cuando veía que venían las gemelas, ¡guau!, y las asustaba. Entonces empecé a hacer lo mismo con ella. Y a cada ratito que venía ella, la asustaba. Y ya entonces un día: papi, a mí no me gusta que me hagas esto. Y a las gemelas sí les gusta. Ella no lo había pensado. ¿No? Entonces hagamos una cosa: las dejas de asustar y yo te dejo de asustar. Las sigues asustando y yo te sigo asustando, y además de eso te voy a empezar a castigar. ¿Qué te parece? Y dejó de hacerlo. Dejó de asustarlas. Entonces, el diablo no solamente quiere asustar a los cristianos. El diablo no solamente quiere desanimar a los cristianos. El diablo anda como león rugiente queriendo devorar a los cristianos. Que el cristiano caiga en un pecado tan serio que vaya a costar mucho que se vuelva a levantar, y que si se vuelve a levantar va a tener tantas cicatrices, va a tener tanto dolor, que con todo y todo muy posiblemente nunca va a llegar a ser la misma persona que era antes de esto. El gallo está cantando para advertirnos si nos podemos escandalizar del Señor, y tenemos que tener mucho cuidado. El gallo está cantando para que trabajemos ahora mismo, para que tomemos tiempo en los negocios de nuestro Padre, pues pronto viene la noche y ya no se puede trabajar. Qué interesante. Yo le llamo los sub y bajas en la palabra de Dios, y hay varios sub y bajas. Sí saben qué es un sub y baja, ¿verdad? Entonces, el sub y baja es un aparatito que tiene un brazo sólido, y se sienta una persona a un lado, otra persona al otro,
pero tiene que tener una característica, que las personas que se sientan en ambos lados tienen que ¿qué? Pesar bastante parecido, porque si no va a funcionar el sub y baja. Entonces, aquí hay un sub y baja interesante. Pronto la noche viene cuando ya no se puede trabajar. ¿A qué noche se refiere la palabra de Dios? A la venida del Señor Jesucristo. Pero ¿por qué noche? ¿Por qué la venida del Señor Jesucristo se equipara a la noche? Porque ya no se puede trabajar. Y generalmente, especialmente en los tiempos antiguos, la gente no trabajaba en la noche porque no había plantas con electricidad. Entonces la gente trabajaba en pescadería, la gente trabajaba en agricultura, la gente trabajaba en cacería, la gente trabajaba haciendo ollas de alfarero, etcétera. Pero en la noche no había luz, no se trabajaba. A eso se refiere aquí la palabra de Dios. Cuando Jesucristo venga, va a ser el día glorioso en el cual vamos ya a habitar en la luz. Pero para efectos del trabajo, la venida de Jesucristo va a ser la noche. ¿Por qué? Porque ya no vamos a poder brillar por el Señor, porque ya vamos a estar caminando en la luz. ¿Cuándo es que funcionan las linternas? ¿De qué serviría que todos nosotros tuviéramos aquí unas linternas y estuviéramos intentando alumbrar nuestras Biblias con esta luz? Sería una pérdida de baterías porque no tiene función. Pero si estuviéramos en la noche y se fuera la luz, tomaríamos nuestros celulares para poder iluminar y poder leer. A mí me ha tocado predicar en esas condiciones. En una ocasión estábamos predicando y se fue la corriente eléctrica y un par de hermanos me prestaron sus celulares para poder continuar predicando. Los demás pues no podían leer, pero al menos yo estaba pudiendo leer y pudimos continuar con el servicio. El gallo cantará unas cuantas veces, pero va a llegar un momento en el cual el gallo va a dejar de cantar. Ustedes se han puesto a pensar, cuando Jesucristo resucitó, dice la Biblia que hubo unas cuantas mujeres que se levantaron bien temprano. ¿Para qué? ¿Alguien se acuerda qué era lo que querían hacer? Terminar de embalsamar el cuerpo de Cristo. Querían terminar de embalsamarlo porque no lo habían embalsamado completamente de acuerdo con la tradición judía. Que cuando nosotros tenemos que levantarnos bien temprano, qué sé yo, alguien que se tenga que levantar a las 4 de la mañana. ¿Hay alguien aquí que todos los días tiene que levantarse a las 4 de la mañana? ¿Hay alguien que tenga que levantarse a las 5? Híjole, qué bueno. ¿Hay alguien que tenga que levantarse a las 6? ¿Nadie? ¿A las 7? ¿Qué? Pero vamos a suponer que vamos a ir de viaje y tenemos que levantarnos a las 4 de la mañana. ¿Qué es lo que hacemos en nuestra época moderna? ¿Ah? No, pero para podernos despertar, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos la alarma, el celular o una alarma sí, a la antigüita, ¿verdad? Pero a mí no me gusta conectarlas porque si se va la luz, ¿sabe qué va a pasar con la alarma? Va a dejar de funcionar, a no ser que tenga batería. Pero hoy en día, sí, o los de cuerda, pero con un celular tiene la alarma. ¿Qué tipo de alarma utilizaron estas mujeres que se levantaron bien temprano para ir a terminar de embalsamar el cuerpo de Jesús? ¿Ah? Posiblemente que los gallos, pero el amor. Porque algunas veces si está uno bien dormido, ¿hay garantía de que el gallo lo despierte? No. Había entonces
Sí, los gallos cantando, pero el amor. No sé si a ustedes les ha pasado en algunas ocasiones que uno tiene algún compromiso importante, se despierta y ya vuelve a ver el reloj, son las 2. Se vuelve otra vez a despertar y uno piensa que han pasado 3 horas y se vuelve a despertar, son las 2:15. Apenas 15 minutos. Y está uno con esa necesidad de estarse despertando y revisando el reloj para ver, porque no quiero perder esa cita. Esto es lo que estaba pasando entonces con ellas. El gallo cantará unas cuantas veces más. La alarma de Dios seguirá sonando. Mientras haya un hálito de vida en nosotros, tendremos la oportunidad de oír el gallo de Dios cantando para que nosotros recordemos que necesitamos ir ante el Señor y quizás llorar amargamente. Quizás clamar amargamente por nuestros seres queridos. Cuando oigamos la alarma y este gallo de Dios, levantémonos, arrepintámonos y si es necesario, lloremos amargamente. Al igual que Pedro, oigamos el gallo y no volvamos a ser el mismo Pedro que era antes de que el gallo cantara. No volvamos a ser el mismo Pedro, no volvamos a ser el mismo orgulloso. Y de hecho, Pedro fue un Pedro totalmente diferente después de esa llamada de atención del Señor. Esta alarma de Dios será oída por algunos e ignorada por otros. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y esto erais algunos, pero ya sois diferentes. Primera de Corintios 6:11. En Romanos 6:17 dice: y vosotros oísteis de corazón esta voz, oír de todo corazón. No seamos de aquellos que oyen por un oído y les sale por el otro. Permitamos que la palabra de Dios entre y que albergue en nuestros corazones para poder ser transformados. Esta palabra de Dios será oída por algunos, pero también será ignorada por otros. Si oyereis hoy su voz, ¿qué dice la Biblia? No endurezcáis vuestros corazones. Pablo les decía a los hermanos en Corinto: debiendo ya ser maestros, todavía tenéis necesidad de leche. Debiendo ya ser cristianos maduros, todavía tenéis necesidad de leche. Todavía tenéis necesidad de comidas suaves. Aquellos que no oyen el gallo cantar, Pablo dice que algunos, cuando toman la cena del Señor indignamente, dice, hay algunos que han dormido, ¿qué? Prematuramente. ¿Qué significa esto? Y esto no tiene que ver solamente con la cena del Señor. Esto se aplica con cualquier cosa en la vida cristiana. Nosotros, como creyentes, no podemos vivir vidas llenas de pecado. ¿Por qué? Porque algunos han dormido, o sea, han muerto prematuramente. Una enfermedad, un accidente. Antes de tiempo, Dios tenía otros planes, pero decidió acortar la vida de estos creyentes por su vida tan llena de maldad y por no escuchar al gallo cantar en sus vidas. Ya para finalizar, conclusión: el gallo dejará de cantar. Generalmente el gallo canta en la madrugada.
Yo he oído gallos que empiezan a cantar a las 3 de la mañana. Son de esos que uno ve en las caricaturas que alguien les tira un zapato, ¿verdad? Para que dejen de cantar a las 3 de la mañana. ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo se les ocurre? Pero 4:30, 5, pero los gallos generalmente no están cantando a las 10 de la mañana o a las 11 de la mañana, porque ya para qué. ¿A quién van a despertar a esa hora? Entonces, el gallo dejará de cantar, espiritualmente hablando. El gallo dejará de cantar. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. El llamado del gallo solamente sirve si tenemos un corazón atento. Los otros discípulos quizás oyeron otros gallos, pero no tenían un corazón atento. Pedro oyó ese gallo y ese gallo le habló a su corazón por las palabras que Jesucristo le había hablado. El llamado del gallo solamente sirve si todavía no ha acontecido aquello para lo cual teníamos que levantarnos. Si teníamos que levantarnos a las 4 de la mañana y oímos el gallo a las 6 de la mañana y nos levantamos a las 6 de la mañana, ¿de qué nos sirve? Ya es tarde. Ya es tarde. El gallo solamente sirve si todavía no ha acontecido aquello para lo cual teníamos que levantarnos. El llamado del gallo solamente sirve si todavía hay tiempo para hacer aquello que teníamos que hacer. El llamado del gallo solamente sirve si todavía no hemos perdido a nuestra familia. El llamado del gallo solamente sirve si todavía no hemos perdido nuestro testimonio. El llamado del gallo solamente sirve si todavía no es tarde. El llamado del gallo solamente sirve si todavía hay tiempo para cumplir este mandamiento. Creo que es en el libro de Efesios que dice: despiértate tú que duermes. Despiértate tú que duermes. Ahora estuvimos cantando varios cantos, varias alabanzas. Hay cantos sumamente hermosos. Ustedes conocen Anhelo Trabajar por el Señor. Qué bonito. Anhelo trabajar por el Señor, trabajar y orar. Hay otro que nos encanta, ustedes no sé si lo conocerán, ese que dice caminando, caminando. ¿Sí lo conocen o no? ¿No les suena? Hay uno que dice que nuestra vida en Cristo es un caminar, nuestro caminar en Cristo. Entonces es caminando, caminando, voy a mi hogar celestial caminando. Hermanos, oigamos el gallo cantar y decidamos hacer lo que hizo Pedro. Versículo 74. Entonces él comenzó a maldecir. No hagamos esto. Hagamos la segunda parte del versículo. Pedro comenzó a maldecir y a jurar, diciendo: no conozco al hombre. ¿A cuál hombre? Al que por 3 años y medio le había llamado maestro. ¿A cuál hombre? Al que por 3 años y medio le había seguido. ¿A cuál hombre? Al hombre por el cual había dejado sus redes. ¿A cuál hombre? Al hombre por el cual había dejado a sus amigos. A este hombre dijo: no le conozco, jurando y maldiciendo. Cuando nosotros amamos a alguien, generalmente no nos referimos a ese hombre o a esa mujer, sino
a Carlos, a Andrea, no ese hombre o esa mujer, porque al referirnos de esa manera es lo que llamamos una forma despectiva. ¿Qué significa despectivo o despectiva? Con desprecio. Yo conozco a ese hombre con desprecio. ¿Cuál hombre? El hombre del que Pedro había dicho: Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién otro iremos? ¿Cuál hombre? Al hombre del que Pedro había dicho: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A ese hombre fue, o de ese hombre fue que Pedro dijo: no le conozco, maldiciendo. Y enseguida cantó el gallo. Yo quiero evitarles, hermanos, porque el gallo ha cantado en mi vida en un par de ocasiones. Yo quiero evitarles a ustedes, hermanos, que se pongan en una circunstancia tal que ustedes tengan que oír el gallo cantar y que tengan que hacer lo que hizo Pedro: acordarse de las palabras de Jesús y tener que salir y llorar amargamente. Aunque Pedro necesitaba salir y llorar amargamente, dice uno de los proverbios: irá andando y llorando, no, uno de los salmos, perdón, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, como siempre venimos ante ti, oh Dios, para darte las gracias porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Te ruego, mi Señor, en el nombre de Cristo, que tú bendigas a cada uno de los presentes, Señor, a los hermanos aquí en la Iglesia Bautista Sublime Gracia. También te ruego, mi Dios, que tú bendigas a aquellos que nos están escuchando en este momento a través de la internet y aquellos que nos van a escuchar posteriormente en el transcurso de la semana. Te ruego, mi Dios, en el nombre de Jesucristo, que tú puedas hablar con cada uno de nosotros. Yo he oído el gallo cantar en varias ocasiones en mi vida. Y te pido, mi Dios, que mis hermanos sean sabios y presten atención a ese gallo cantando para poder levantarnos y hacer lo que tenemos que hacer antes de que sea demasiado tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias. Que el Señor les bendiga muy ricamente. A ustedes también muchísimas gracias. Bendiciones.